Doy gracias a Dios porque me permite la oportunidad de grabar este nuevo tema. Estamos hablando acerca de los tiempos de diluvio del arca y en el tema anterior hicimos una comparación del arca con la iglesia. Vamos a continuar un poco más hablando de esta comparación del arca con la iglesia y después volveremos a Noé y la experiencia que tuvo Noé dentro del arca y también cuando salió del arca. Estamos diciendo o dijimos que Noé con paciencia esperaba en el arca escuchar la voz de Dios que le ordenara salir del arca. Para entrar al arca, Noé escuchó la voz de Dios que le dijo que entrara. Noé, dentro del arca, estuvo todo el tiempo y cuando el arca descansó en el monte Ararat y el tiempo pasó, el diluvio dejó de caer, las aguas comenzaron a decrecer, el tiempo pasó y la tierra se secó. En ese intervalo del tiempo que estuvo esperando Noé en el arca, hubo algunas cosas que Noé hizo con respecto a la paloma, con respecto al cuervo, y eso vamos a verlo un poquito más adelante, pero lo que me refiero es que cuando todo estaba cumplido y ya la tierra estaba seca, Noé siguió esperando dentro del arca hasta que escuchó la voz de Dios que le dijo que saliera del arca. En la comparación que estamos haciendo del arca y con la iglesia de Dios, va a suceder algo similar. Y la Biblia señala en una forma específica una declaración que tiene que ver con esa iglesia de Dios, fiel a Dios, que está esperando hasta que Cristo eh, vuelva a la tierra. Lo cierto es que en el tiempo del arca y del diluvio, el pueblo de Dios y la iglesia de Dios eran Noé y su familia. Esos componían el total de la iglesia de Dios en la tierra en ese momento. Hubo otros que también sirvieron a Dios y era iglesia de Dios, pero ya estaba muerto, y uno estaba en el cielo, que Dios lo llevó al cielo. Cuando lleguen los días finales, estamos en los días finales, Dios también tiene una iglesia obediente, una iglesia que sirve a Dios, que ama a Dios y que también espera escuchar la voz de Dios para ser liberado de este mundo de pecado y de maldad. Y aquí, después de leer el texto que les voy a leer, le voy a hablar algo más acerca de ese pueblo de Dios que espera que Cristo venga y escuche la voz de Dios invitándolo a entrar en la salvación. Pero aquí hay una iglesia en la tierra que ha testificado de Dios, que ha servido a Dios, y yo no me he incluido en esto al decir en que pero ahora quiero señalarme también como parte de la iglesia de Dios, que esperamos en Dios la fuerza para vencer al pecado y representarle dignamente y glorificar su nombre. Pero también esperamos en Dios el reconocimiento de ser su pueblo que le ha obedecido
y que ha seguido lo que la Biblia dice que ha de ser el pueblo de Dios. Estas palabras que están escritas aquí se refieren al pueblo de Dios militante que en la tierra obedece, sigue a Dios y enseña su palabra. Estoy leyendo o voy a leer en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12. Aquí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la declaración. Dios podía decir de Noé en el tiempo de Noé, aquí está el pueblo de Dios, obediente a Dios, y por eso se está salvando. En los días finales de la historia de este mundo, Dios tiene un pueblo que Él lo señala, y repito otra vez las palabras exactas, un pueblo que le sigue con paciencia, la paciencia de los santos. Santo es algo que ha sido separado de Dios para una obra especial. La iglesia de Dios en los últimos tiempos es un pueblo que Dios lo ha llamado en los últimos días de la historia de este mundo como un pueblo especial que tiene algo especial que hacer. Y ese algo especial es predicar la palabra de Dios que enseña lo que la Biblia dice acerca de lo que Dios espera que sus hijos en esta tierra obedezcamos y vivamos de acuerdo con esa palabra. Por eso, con paciencia, porque ya desearíamos estar con Cristo, ya desearíamos que este mundo terminara, ya desearíamos que Cristo viniera ahora mismo, pero hay que ser paciente esperando, y la iglesia, el pueblo de Dios, es paciente esperando a Dios. Pero así como Noé tenía en el arca una fe obediente, así como Noé construía el arca y enseñaba la palabra de Dios de lo que iba a suceder con el mundo, con el diluvio, en una forma paciente y obediente, así Noé lo hizo en el arca mientras que estuvo en el arca. Pacientemente esperaba y confiaba en Dios. Y el pueblo de Dios en esta tierra predica el Evangelio, enseña la palabra de Dios, tiene una vida santa por el poder de Dios. Sus hijos son perfectos por el poder de Dios que les da para ser perfectos, con la ayuda del Espíritu Santo. No es un pueblo que se complace en decir, guardo este pecado, guardo el otro, porque eso no representa ni honra a Dios. Honra a Dios el que es fiel, el que es santo, el que es justo, por el poder del Espíritu Santo. Es la persona que abre el corazón a Dios para que Dios entre y obre en nosotros y nos capacite para alcanzar este grado que Dios espera que sus hijos tengamos. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Mientras tanto, guardan la palabra de Dios. Guardamos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y no solamente guardamos los mandamientos de Dios, sino también que enseñamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y tenemos la fe de Jesús. Pronto les voy a presentar un tema hablando qué cosa es la fe de Jesús. Así como Noé en aquel tiempo, el pueblo de Dios en la actualidad hacemos lo mismo y confiamos en Dios. Así como Noé en el tiempo del diluvio entró a la prueba
estando dentro del arca o preparando el arca y después entrando en el arca y esperando en el arca, esperando confiado a Dios en el arca desde el momento en que la construyó y cuando le dijo Dios que entrara, entró obediente al arca y se mantuvo dentro del arca. Y cuando la tempestad había pasado, la tierra se había secado, todavía seguía Noé en el arca esperando la voz de Dios que lo llamara a salir del arca. Así, Dios tiene un pueblo en este tiempo, un pueblo que en cumplimiento de la palabra de Dios predicamos el Evangelio, predicamos y enseñamos la palabra de Dios. Un pueblo que así como el arca era sacudida, también la iglesia de Dios en este tiempo es sacudida por los engaños y las mentiras del diablo que trata de poner dentro de la iglesia para destrucción de la iglesia. Pero dentro de esta iglesia, donde sabemos porque Jesús lo dijo, que en el campo de Dios, que en la iglesia de Dios crecería junto el trigo y la cizaña, o sea, el verdadero Hijo de Dios y el falso Hijo de Dios, que por mucho que aparente ser Hijo de Dios, no lo es. Aquí Dios tiene una iglesia que permanece dentro de la iglesia. Así como Noé en el arca tuvo que enfrentar la furia del agua, la furia de las olas, las furias del viento, pero confió en Dios y se mantuvo en el arca. Así la iglesia de Dios en los últimos días también tenemos que enfrentar la furia de los ataques del diablo, sacudiendo la iglesia, porque siempre Satanás que siembra la cizaña dentro de la iglesia, y la cizaña no es solamente la persona que no es verdadero hijo de Dios, sino la palabra que se predica que es mentira, porque Satanás también pone dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, cizaña en forma de pastores, que en forma de predicadores, que en forma de dirigentes, que en forma de personas laicas, que en forma de lo que sea, tratan de representar a Dios y de enseñar en el nombre de Dios las falsedades, las mentiras que el diablo trata que en la iglesia haya y que la iglesia reciba para que salgamos de la iglesia de Dios. Y el mismo diablo que los introduce dentro de la iglesia también los saca, pero los saca de una manera que trata de hacer daño. Primero el diablo trabaja en la mente de los hijos de Dios y engaña a los hijos de Dios. Aparentemente les da un mensaje que es de Dios, pero que no es de Dios, que se parece, pero no es como la cizaña se parece al trigo, pero no es trigo. Así también hay quien dentro de la iglesia predica y enseña mensajes que dicen que son inspirados de Dios, pero no son inspirados de Dios, sino del diablo para sacar a los hijos de Dios de la iglesia, que es el arca que Dios preparó para que su pueblo estuviera hasta que Cristo viniera. Y así, mientras que la profecía bíblica enseña que la iglesia de Dios sería sacudida, que tendría zarandeo y que muchos se separarían de ella, también Dios enseña que hay un pueblo que es paciente, que es obediente a Dios, a los mandamientos de Dios, que tenemos la fe de Jesús y que enseñamos la palabra de Dios. ¿Cuántas mentiras se enseñan desde los púlpitos de nuestra iglesia y de todas las iglesias? Porque el diablo es engañador. Por eso Jesús dijo
que cuando habló de las señales del fin del mundo y de la venida de Cristo, Jesús dijo, cuídense que nadie les engañe, porque vendrán falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, tratando de engañar aún hasta los escogidos. Y es la obra del diablo tratar de sacar de la iglesia aún a los escogidos. ¿Y qué es lo que hemos visto? Desde el inicio de nuestra iglesia, el diablo pone personas dentro de la iglesia para señalar supuestamente el pecado de la iglesia, para condenar a la iglesia y para salir ellos de la iglesia y decir, la iglesia verdadera ya no es esta, la iglesia verdadera es esta ahora, la que yo tengo, la que estoy enseñando. Y así han salido de la iglesia pastores, dirigentes, han salido laicos y han arrastrado tras ellos a muchos hijos de Dios y los han desviado para su perdición. Pero la palabra dice, aquí está la paciencia de los santos, los que se mantienen en la iglesia. Y les voy a decir algo, hasta que Cristo vuelva otra vez a la tierra, o hasta que la gracia se cierre, dentro de la iglesia verdadera, tiene que haber trigo y cizaña, verdaderos y falsos, pastores y dirigentes santos, hijos de Dios, otros falsos hijos de Dios, porque son hijos del diablo, predicadores que enseñan la mentira, pero predicadores que enseñamos la verdad, porque enseñamos la palabra de Dios. No debemos de escuchar la voz de los que dicen sal de la iglesia porque está corrompida, porque está acá, que está allá. No que tengamos que salir de la iglesia porque dentro de la iglesia haya cosas que no nos gustan o que sean malas, porque el bien y el mal van a estar hasta el final. Y así pasó con el arca, y así pasó en aquel tiempo, y así pasará con la iglesia de Dios hasta que Cristo venga. Pero finalmente el pueblo de Dios será reconocido porque Dios dirá, aquí están la paciencia de los santos, aquí está el pueblo de Dios que es fiel a Dios. Y yo deseo permanecer dentro de ese pueblo de Dios y te digo a ti que escuchas, no oigas la voz que te dice sal de la iglesia porque la iglesia tenga pecado. No dejes de ir a la iglesia porque en la iglesia haya pecado, porque el pecado va a estar hasta el fin, pero la iglesia va a ser purificada y la que va a entrar por las puertas de la redención, por la victoria sobre el pecado y el mal, son los que estemos fieles y pacientes como Noé hasta escuchar la voz de Dios que nos llama, ya sea en el cierre de la gracia, para estar vivo hasta que Cristo venga, o ya sea hasta el último momento de nuestras vidas, que nos mantengamos en las manos de Dios y con la muerte quedemos sellados por su Santo Espíritu para la salvación. Gracias a Dios, porque Dios tiene su pueblo y porque Dios cuida y protege a su pueblo. Roguemos a Dios por ser su pueblo y estar pacientemente esperando a Dios hasta el fin. Nos vemos en nuestro próximo tema.